tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de Análisis Catalejo, que como usted sabe es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros y en la emisión de hoy hablaremos sobre Chapala, un tema del Acueducto 2 que anunció recientemente el gobierno del estado y bueno, cuáles son las prioridades reales de la gestión del agua en Jalisco y qué tiene que ver el lago de Chapala en todo esto. De este tema hablaremos en esta emisión y para ello está con nosotros la doctora Alicia Torres Rodríguez, coordinadora de la Maestría en Ciencias Sociales del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. La doctora Raquel Gutiérrez Nájera, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CUCH. Doctora, bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y el maestro Eduardo Juárez Carrillo, director del Instituto de Limnología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA de la UDG. Maestro, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, el gobierno del estado anunció recientemente la construcción de un segundo acueducto, dice el gobierno, esto para transportar agua desde el lago de Chapala a la zona metropolitana. Este proyecto se presenta, cuando menos es lo que dice el gobierno, como una medida para asegurar el suministro de agua a la zona metropolitana a largo plazo. Esto ante el envejecimiento del actual acueducto que tiene 34 años de funcionamiento y se acerca ya, dice el gobierno, al final de su vida útil. Bueno, y estábamos precisamente antes de entrar al estudio hablando, ¿es el segundo acueducto, el tercero? ¿Qué pasa aquí? Porque incluso como que no se pone de acuerdo. El gobierno habla de un segundo acueducto, pero yo les pregunto primero de esto y además, ¿es una realidad que este acueducto servirá para suministrar agua ante el envejecimiento del uno a la zona metropolitana o es tan solo un espejismo, un proyecto como normalmente ocurre los que presentan las autoridades que no resuelven nada, ¿no? Doctora, bien. Iniciamos con usted, Alicia Torres. Yo lo que tengo entendido que sería el segundo acueducto. el que existe, el que está ahorita funcionando, es un primer acueducto, que a inicios de cuando se realiza en 1989 era realizar tener dos tubos para dotar con una concesión de 15 metros cúbicos por segundo para dotar a Guadalajara. Se realiza solamente uno, pero previo a esto ya se conducía el agua desde Ocotlán por el río Santiago, cauce natural, hasta Miravalle, que es la planta potabilizadora. Por ahí hay una infraestructura agrícola que se utiliza, como es el canal de Atequiza, la Calera, el Guayabo, hasta llegar a Miravalle. Entonces, desde nosotros consideramos que sería el segundo acueducto, el cual se pretende poner un tercero para sustituir un segundo para sustituir a este por la cuestión de la reparación. Sin embargo, esto nos lleva a nosotros a poner en tela de juicio si realmente solamente va a sustituirlo o va a ser adicional para considerar lo que se tenía concesionado para extraer de agua a Chapala. Entonces, esa es la preocupación, no solamente de nosotros como estudiosos del agua, sino también de la gente de la ribera de Chapala y sobre todo los colectivos, ONGs que están preocupados porque pues hemos visto que esto no sucede, nos dicen una cosa y pasa otra, que el caso del Zapotillo, que se iba a hacer una cortina de una medida, después de otra, y ahora resulta pues que no tenemos agua, ¿no? Esa agua que se nos prometió terminando la obra a 50 años que no tendríamos problema para el agua. Entonces uno duda, entonces, ¿por qué hacer esto, una reparación en un momento que el mismo Zapotillo no está funcionando? Y la otra cuestión, se ve solamente un proyecto de infraestructura, no así de otras acciones más integrales que conlleven también a ese impacto socioambiental de la ribera del lago Chapala, porque el lago es además no solamente un abastecedor de agua para Guadalajara, sino en sí mismo tiene una función ecosistémica. Sí, como regulador del medio ambiente. Es un regulador, ¿no? Exactamente, la humedad que muchos hablan que se evapora y que es un desperdicio, no. Digo, si yo sudo, ¿es un desperdicio que yo sude? No, al contrario, se está regulando su temperatura. Tiene un regular, entonces exactamente es la función que tiene el lago para esa región y mucho más distante. Nosotros hemos visto ese cambio climático, cambio de temperatura en Guadalajara en función de cuando el lago disminuye su volumen, ¿no? Claro. Entonces yo creo que pensar en solamente obras de infraestructura sin hacer la reparación
de donde se recibe el agua, que son toda la distribución de agua, todas las tuberías, pues es llevar el agua a una olla rota. Y me parece algo ilógico que uno le vierta más agua a algo que sabemos que se va a tirar. Desperdiciarla en el trayecto. Así ¿no? es. Sí. Doctora Raquel Gutiérrez Nájera, su opinión sobre este acueducto 2 o qué número es, ya no sabemos. Bueno, yo coincido con la doctora Alicia en que es el segundo acueducto, el otro es el vaso, el cauce natural del río que llega acá a Miravalle. Aquí lo preocupante a mí me parece es que este discurso, yo hoy pensaba, pues estamos volviendo al 2000 y me atrevo a decir a los 40, cuando era la política hidráulica de obra. Con eso se quería solucionar cualquier uso del agua en ese tiempo. En el 2000, cuando se vende el proyecto de Arcediano, es la misma narrativa que hoy estamos escuchando. En el 2000 se nos dijo Arcediano es la solución para que ya no se extraiga agua al lago de Chapala. Con el Zapotillo también se dijo lo mismo, que el Zapotillo iba a minorar toda la extracción de agua del lago de Chapala. Mas, sin embargo, vemos que eso no ha ocurrido. Ya desde el 2000, con el proyecto fallido de la presa de Arcediano, se veía todo este discurso y también se hablaba de las necesidades de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Si nosotros leemos, usted participó, doctora, en la obra que hizo la Universidad de Guadalajara sobre el análisis de la presa de Arcediano, yo cada vez me escandalizo más porque son las mismas cifras que se manejaban entonces de demanda y oferta que se están manejando hoy, 24 o 25 años después, lo cual me parece totalmente ilógico y desfasado. Y por el otro lado, me parece que la política, con todo el adelanto, pudiéramos decir, legislativo que ha habido, o de política pública en materia hídrica, pues no se ve en este planteamiento de nueva cuenta plasmado. Es más, Guadalajara, con todos sus asegúnes, el área metropolitana, tiene su programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, el famoso PODMED, que muy cuestionado y todo, pero que ya manifiesta esta problemática, que abre como otras puertas de análisis y de reflexión, pero al momento de ejecutarse se les olvida que hay un PODMED, se les olvida que hay planes de toda la región hidrológica, del Alto Santiago, etcétera, y dicen, no, pues para solucionar la demanda de agua, otro acueducto. Pues eso es una falacia. O sea, la demanda, mientras la demanda sigue en ascenso y la oferta es la misma, Guadalajara va a estar en problemas si no cambia su manera de ver los recursos naturales y principalmente el lago de Chapala. El lago de Chapala no es una olla, no es una presa, es un ecosistema que ya mencionaba la doctora, que nos da valiosísimos servicios ecosistémicos para toda la región. Y Guadalajara sin Chapala entraría en una crisis tremenda. Es ambiental, ¿no? Es ambiental. Entonces, yo creo que el gobierno, el Estado, a pesar de todos estos discursos que vemos de relativamente progresistas, de nuevas políticas del agua, nueva legislación, nuevas normas de calidad, pero a la hora de la política pública vemos el retraso a los 40 y vemos que realmente el discurso sigue apostándole a la obra hidráulica y no está contemplando otras salidas de controlar la demanda. Y se puede escuchar muy políticamente nada favorable, pero las ciudades tienen que tener un límite, no pueden crecer indefinidamente mientras tengan los mismos recursos. Sí, la fuente de abastecimiento sea la única que hay, ¿no? La única, los pozos, Chapala, claro.
Calderón y ahora supuestamente el Zapotillo, que todavía, como ya vimos, no trae ni un metro cúbico a la zona metropolitana. Bueno, si tan urgido está, ¿por qué en lugar de un acueducto no conectan el Zapotillo y terminan toda la obra? De abastecer, ¿no? Del Zapotillo a la zona metropolitana. Pues claro, pero pues no, a lo mejor eso no es negocio, ¿verdad? Y quizás a lo mejor suena más impactante un nuevo acueducto, pero más impactante para todo el mundo decir, pues en qué estamos pensando. Entonces, claro. ¿no? Muy bien, doctora, permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos, esto es Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. El tema de la emisión de hoy es el acueducto 2 del lago de Chapala, solución o espejismo, esto con relación al suministro de agua a la zona metropolitana. Maestro Eduardo Juárez Carrillo, director del Instituto de Limnología del CUGUA, sus opiniones sobre este proyecto anunciado por el gobierno del estado. Escuchando a las dos doctoras, es muy reconfortante saber que hay gente que está también empapada en este tema. En Chapala no se habla de un segundo acueducto, se habla de un tercer acueducto. Tercero. Sí, la gente de la región dice este es el tercer acueducto, porque toman como primer acueducto las avenidas que venían por el Río Santiago, Las Pintas y luego ya las Juntas, ¿no? Entonces, pues para mí el tema es muy crítico, dado que el agua de Chapala estamos en crisis desde hace 3, 4 años, en que tuvimos muy pocas lluvias. Afortunadamente el año pasado tuvimos unas lluvias y hoy el lago de Chapala se encuentra a menos del 50%. Todavía le queda lo que resta del mes de mayo y parte de junio, que va a seguir bajando. Sí, estamos en pleno estiaje, ¿no? Sí, estamos en pleno estiaje y con poco timing las autoridades nos anuncian un acueducto en el peor momento, porque son los momentos más críticos para el agua de Chapala, ¿no? Si bien la principal fuente de disminución del agua de Chapala es la evaporación, pues esto no nos habla muy bonito del lago de Chapala, o que no entiende del lago de Chapala. El lago de Chapala, para muchas autoridades, para muchos de los ingenieros que están estudiando el lago de Chapala, los ingenieros hidráulicos, es un tinaco. Sí, es un tinaco, no le da mantenimiento al lago de Chapala, no hay ningún programa de restauración, solo le sacan agua y es un lago que se puede secar. Sí, si bien se va a secar por muchas condiciones, un punto más sería sacarle más agua. Las autoridades se contradicen al decir que van a sacar menos agua, ¿no? Aparte de los 5.5, 6.5 metros que sacan de agua, pues le van a poder sacar hasta 15, como dice la doctora, ¿no? Entonces, eso ya es muchísimo, ya no serán los 20 centímetros que toma al año Guadalajara el lago, sino serían 40 centímetros, ¿no? Entonces, esto afecta otra vez, no solo al nivel del lago. El nivel del lago es muy importante mantenerlo alto, porque nosotros que estamos estudiando el lago de Chapala 3 años desde el 2022, que estamos muestrando constantemente el lago de Chapala, vemos que los contaminantes del lago de Chapala, sobre todo microalgas cianofitas, están creciendo de manera impresionante. Te pongo un ejemplo, nosotros en el mes de enero de 2023 encontramos 30 millones de células por mililitro de cianofitas. En lugares de primer mundo, digamos, con 2 millones entra en alarma el sistema de potabilización, porque es muy difícil quitarle todas estas cianofitas, esa cantidad de cianofitas al agua. ¿Esto qué ¿no? significa, maestro? ¿Contaminación? Las cianofitas son unas algas, algas, unas bacterias que hacen fotosíntesis que producen microcistinas. Estas microcistinas están llegando con toda tranquilidad a nuestras casas a partir del lago Chapala. Ahí está probado que las microcistinas, que son toxinas, patotóxicas, también un poco para el cerebro, llegan por el lago de Chapala y no hay un tratamiento para eso. Se quita mucho con los tratamientos que hacen las plantas potabilizadoras, floculación. Es que precisamente le iba a preguntar, bueno, pero no tenemos que preocuparnos porque el CIAPA potabiliza el agua, ¿no? Pues sí, potabiliza, pero no le quita las poquitas microcistinas que pueden llegar, ¿no? Aún hay señales importantes no hay señales de alguna contaminación, pero están llegando. De que nos está llegando microcistinas, están aterrizando en nuestras casas. Y entonces, pues bueno, estoy hablando, la fuente te da agua, pero llega a Guadalajara y el 40% del agua, si no es que más, se desperdicia. De 6 metros cúbicos, 2.5 se van a la basura.
Sí, reinfiltran, en el trayecto se desperdicia. Se desperdician en el viejísimo sistema de distribución que tenemos en la ciudad de Guadalajara. Entonces dice el gobierno que en este proyecto garantizar el abasto de agua, evitar una crisis hídrica en caso de falla del acueducto ya existente, y se estima que el acueducto actual suministra cerca del 60% de la población en la zona metropolitana, ¿no? De hecho, ya se lanzó la licitación pública nacional con un presupuesto de 6.500 millones de pesos. Ahora, lo ideal entonces sería, con base a lo que ustedes me han mencionado y han mencionado al auditorio, que primero se arregle el sistema de suministro para que no se desperdicie el abastecimiento de agua, ¿no? No se desperdicie, mejor dicho, el agua durante el proceso de suministro. Doctora. Así es. Si entre el 40 y 50% del agua que se trae de Chapala se tira por el daño de las tuberías que distribuyen el agua en toda la ciudad, es ilógico pensar que se quiera traerse más agua si no se repara esto primero. Y siempre hay esos proyectos de oferta, ¿no? Yo te voy a ofertar tanta cantidad, hasta 300 metros cúbicos por litros por habitante al día. Y dices, bueno, y esa cantidad que le estás ofertando, le vas a restar el 40%, 50 realmente, entonces le va a llegar a cada habitante 150, 160 litros por habitante al día, no los 300 que le están cobrando por esta mega obra, ¿no? De 6.500 millones de pesos. Cuando resultaría, como bien lo dijo la doctora, pues poner lo que hace falta, el acueducto que conecte el Salto con lo del Zapotillo, que sale en 1.500 millones de pesos. Nos estaríamos ahorrando 4.000 millones de pesos. Y esos te podrían servir para reparar lo más antiguo de la red de distribución de agua en la ciudad. Cosa que no se está pensando, solamente es traer más agua, llevar más agua, pero ¿qué está significando esto? Pues una obra de 1.500 a 6.500 millones, pues hay bastante maniobra, ¿no? Entonces, negocio. Pues sí, ¿de quiénes son las empresas constructoras, ¿no? Que siempre se habló en el sexenio pasado de que había algo oscuro, ¿no? En quiénes son los dueños de esta infraestructura, de estas constructoras. Entonces, hablar de una obra que no te va a resolver el problema, pero vas a agudizar el otro que se encuentra en el lago de Chapala, que como bien dice el doctor Carrillo, que es solamente observado como si fuese ese recipiente en donde la zona metropolitana de Guadalajara o ahora área metropolitana de Guadalajara le puedes traer el agua que se le ocurra traer. Cuando también estamos viendo que una obra como fue la del Zapotillo, que no está siendo funcional después de 9.000 millones de pesos invertidos, pues uno desconfía, ¿no? ¿Qué proceso? Siempre que empieza un sexenio, empezamos de cero. Empezamos el mismo discurso, ellos a querer construir obra y nosotros a que no la construyan. Entonces, creo que es desgastante para todos pensar siempre que cada sexenio vamos a empezar de cero en la discusión, pero además que, como bien dice la doctora, son discursos ya muy antiguos donde uno no ve y no visibiliza que realmente se haya hecho un diagnóstico de dónde se quiere extraer el agua, por dónde va a pasar el agua y cómo se va a traer. Entonces encontramos datos muy similares de hace 40 años y discursos que dicen esto no ha cambiado, o sea, realmente también se pagan estos planes maestros, bastante se paga para hacer esos proyectos. Pero si son los mismos datos, quiere decir que no se hizo ningún proyecto nuevo, ¿no? Pues realmente sería mucho decir que sí hay proyectos nuevos, que hay diagnósticos, o que incluso las obras que nosotros generamos a veces son consultadas y pagadas de aquel lado, ¿no? Sí. Entonces dice uno, creo que tener confianza en nuestras autoridades en estos momentos, y peor cuando se acaba de hacer una obra que iba a garantizar, entre comillas, 50 años, que la ciudad no iba a requerir más agua, que claro, tampoco la creímos porque se pensaba que se iba a traer 3 metros cúbicos, lo cual no se ha traído nada, pero 3 metros se consumen en 6 años, porque la población, el crecimiento poblacional de las ciudades consume medio metro anual, requiere medio metro anual. Entonces, en 6 años, esos 3 metros, pues ya no eran para 50. O sea, claro, dice era uno, para un sexenio nada más, ¿no? Sí, en todo caso, pero ahorita que empieza este sexenio, pues resulta que no hay esa agua, ¿no? ¿Y por qué no funciona el Zapotillo? ¿Por qué no está funcionando?
Bueno, porque bueno, yo vi las fotos de la inauguración, los videos, enorme chorro de agua ahí, las autoridades tomándose la foto y garantizando suministro de agua por los próximos 50 años. Entonces dice, bueno, si vimos ese enorme caudal de agua, ¿por qué no está funcionando el Zapotillo, doctora Raquel Pues Gutiérrez? es una obra inconclusa que todavía no está terminada, pero sí inaugurada, porque eso es lo que Eso que no se dijo en aquel momento. No, entonces no se dijo, ya aparentemente íbamos a tener ya agua del Zapotillo, ya estaba listo los conflictos, reparación, todo, lo cual todo está a medias. Y la obra quedó como el embalse, pero aislado totalmente, porque no está conectado a la zona metropolitana de Guadalajara. Por eso no está, en lugar de pensar en nuevas obras para traer a la ciudad, deberíamos de concluir los proyectos. Y también se debería de repensar el tema de la cultura del agua y todo lo que tiene que ver con lo que significa manejar recursos hídricos finitos, porque estos no son infinitos, en una ciudad que es infinita. Y ese es el tema que no se quiere abordar. Si nosotros vemos las cifras, cuando Arcediano se decía, Guadalajara necesita 12.5 litros por segundo. Y cada habitante necesita 280 litros diarios. Y se decía, tenemos un déficit de 3. Entonces Arcediano nos va a dar eso. Con el Zapotillo se dijo algo similar. Con el Zapotillo la oferta, lo que necesitamos, va a saldarse y ya no vamos a necesitar sacar más agua de Chapala. Y ahora con el acueducto estamos diciendo, bueno, con esto le vamos a sacar menos agua a Chapala. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo está eso de que tú me estás diciendo un nuevo acueducto, pero sigue funcionando el otro, le vamos a sacar menos agua, pero doctora, no me dices... Perdón, la voy a interrumpir, Sí. vamos a hacer una pausa y regresamos con usted y luego con el maestro Juárez también para hablar de este tema y por qué nada más se piensa siempre en Chapala. Una pausa, ya regresamos. Sí, ya sí. Sí. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. El tema es la gestión del agua en Jalisco relacionado con el lago de Chapala y este anuncio de un segundo acueducto para suministrar agua a zona metropolitana. Perdón, doctora Raquel Gutiérrez Nájera, la interrumpí, adelante con lo que estaba mencionando. Entonces, lo que estábamos viendo es que los diferentes sexenios, cuando menos desde que empezó Arcediano con Ramírez Acuña y lo que llevamos, pues realmente lo que han sembrado en la ciudadanía es el sospechicismo, ¿no? Como decía uno de mis alumnos, de que si realmente van a solucionar un problema o no, o si realmente el problema llega a esos niveles como ellos lo plantean, porque las cifras son las mismas. Y en el 2000, ¿cómo se llama? Teníamos una población que era mucho menor que la que tenemos en el 2025. Si estamos hablando, tendríamos una población como en los 3 millones de habitantes, más o menos, si mal no recuerdo. Y si vemos ahora, tenemos una población de más de 5 millones. Y los pronósticos es que la población sigue creciendo de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, realmente este acueducto y la presa de Zapotillo van a solucionar un problema que sigue creciendo por la demanda poblacional. Claro. ¿O tenemos que repensar en una política más integral y un manejo diferente
del agua en función del territorio, de las posibilidades que nos dan la misma naturaleza, los espacios verdes, el agua pluvial. ¿Cuántas veces yo, desde que me acuerdo, llevamos diciendo que hay que recuperar el agua de lluvia y se sigue yendo al mismo lugar? ¿Cuánta agua tendríamos ahí, maestro? Ya. Un lago de Chapala. ¿Otro lago? Sí, la ciudad de Guadalajara tiene casi algo así como 45,000 hectáreas, la mitad de lo del lago de Chapala. Si yo voy en metro, tendríamos un lago de Chapala ahí para llenar de agua, muchos cuerpos de agua. Hay que tomar en cuenta otras cosas. No solo son la presa de Zapotillo, Calderón. La ciudad de Guadalajara, en México, es la ciudad que a 50 kilómetros tiene más fuentes de agua. Desde la laguna de Cajititlán, como Calderón, la red, todas estas redes que suministran agua a la ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces, podemos buscar más fuentes, ¿no? No tiene que ser por fuerza el agua de Chapala. ¿Por qué tiene que ser todo del lago de Chapala? Sí, de hecho, ¿no? Pero ¿por qué siempre se piensa en el lago de Chapala? Que no hay otras fuentes de abastecimiento. Como te dije, lo ven como un tinaco. No es del tinaco, lo más cerca. Ellos creen que el agua sale de la llave. No, que el agua viene de la infiltración en los bosques, por corrientes de ríos. No toman en cuenta que el lago de Chapala va a ser muy finita porque está dentro de una cuenca, la principal cuenca económica de México. La cuenca del Lerma-Chapala tiene algo así como 21 millones de habitantes. Es el 15% del PIB mexicano se produce ahí. Entonces sale el gobernador y dice que van a hacer gestiones para que no se tome agua en estas partes. Hace un rato hablamos de la presa de Calderón, ¿no? Digo, la presa de Solís, que es la principal presa que está dentro de la cuenca, que es la que debería surtir agua a Lerma. Ahora la van a prácticamente cerrar porque todo el agua se va a ir a la ciudad de León, ¿no? 3 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, nosotros seguimos creyendo que el agua en Chapala es infinita. Entonces, por eso siempre se fijan en el lago de Chapala. Creen que es un tinaco que nunca se va a vaciar y entonces siempre está disponible el agua para Guadalajara. Entonces, pues le hago otro hoyito más para sacarle más agua, ¿no? Empecé a hacer gestiones para la colecta de agua pluvial. Digo, hay algunas gestiones, los nidos de agua, ¿no? Pero son pocas. Debería haber mucho más dinero para gestionar la correcta utilización del agua. Nos van a subir 12.5% el precio por metro cúbico de agua, ¿no? Hay unos artículos que leo con mis alumnos de la Escuela de Biología que dice que la primera regla de oro en el agua es que el agua va hacia donde hay dinero. Entonces, realmente esa agua no va para los más necesitados, realmente va para los que pueden pagar esas cantidades tan grandes que va a subir el metro cúbico de agua en el estado de Jalisco, en Guadalajara. Y por último, ahora, antes el CIAPA estaba suministrando agua a algunos municipios conurbados, no a todos, y ahora suministra a todos. Sí, ya sale agua del acueducto, lo partieron y sacaron agua para Tlajumulco, ¿no? Sí. Entonces, volvemos. Creen que es infinita el agua que viene de Chapala y no, pues no es cierto. Estamos en una de sus peores crisis en los últimos 70 años. Mencionaba es la quinta peor crisis actual desde 1952. Desde 1952, que casi se seca, estamos a la cota 91, ahorita estamos en la cota 93 y bajando. Sí, seguimos bajando de nivel. Vamos a ver qué tal son estas lluvias. Esperemos que buenas, para que tengamos un saldo positivo al menos este año y le demos un añito más de vida al lago. Menciona, maestro, que las autoridades piensan que el lago de Chapala es un tinaco y que el lago de Chapala su abastecimiento es infinito, pero sin ánimo, o quizá siendo catastrofistas, ¿en cuántos años podría secarse Chapala de seguir el ritmo de extracción actual? No, pocos. Realmente, si vamos a sacar 15 metros cúbicos por segundo, pues bueno, pues ya va a ser una catástrofe muy rápida, ¿no? Todos los lagos, tengo que aclararlo, como lo digo en materia de limnología. Todos los lagos en el mundo todos los lagos en el mundo se van a morir. Así sí, entonces, por cuestiones naturales, geológicas, pero pues no le demos una ventadita al lago de Chapala, ¿no? El lago de Chapala es el lago, tal vez de los lagos más antiguos del mundo. Tiene algo así como 800,000 años. Su profundidad máxima llegó a ser cerca de los 800 metros. Entonces, todo lo que tiene, los 7.5 metros que tiene ahora de profundidad promedio, aparte de lo que te digo, es un lago muy somero, ¿sí? Todo está lleno de sedimentos, 780 metros de sedimentos, ¿no? Entonces, hay que tener mucha más conciencia en el cuidado del lago. Y cuidando el lago, hay que cuidar el lago buscando alternativas al agua, ¿no? El agua de lluvia es fabulosa.
Sí, hay catedráticos de la Universidad de Guadalajara especialistas en el tema que te pueden decir 1000 formas de colecta de agua, de lluvia y su utilización. Sí, yo recuerdo que hace mucho se hablaba de pozos de absorción y no sé qué tantas cosas, ¿no? Sí, muchas casas tenemos pozos de absorción. Sí. Sí. Bueno, el gobierno señala y argumenta que esto sería una inversión estratégica para asegurar el suministro de agua a futuro y evitar problemas si el actual sistema falla, eso dice el gobierno. Sin embargo, también algunos especialistas como ustedes sugieren que esta obra, desde hace aproximadamente 10 años, debió haberse hecho si es que se hubiera realizado. Así es. Doctora Alicia Torres. Yo creo que el proyecto que trae el gobierno del Estado utiliza solamente un lenguaje técnico que habla de licitación, de infraestructura, lo despolitiza, porque presenta esto como solamente una necesidad técnica. Vamos a hacer otro tubo porque necesitamos que se reparara el primero para evitar que nos quedemos sin agua, entonces hay que hacer el segundo, ¿no? Y con todas estas cuestiones de las implicaciones que tiene el lago, tú preguntabas, ¿cuántos años nos durará Chapala si seguimos extrayéndole esa cantidad de agua? Bueno, agreguémosle que estamos haciendo la olla más chica, ese tinaco más pequeño, ¿no? ¿Con qué? Con toda la inmobiliarias que están comprando, el paisaje, lo están reduciendo. Si hablamos de que hay una disminución de la entrada de agua por el Lerma a Chapala, por la cuestión de la presa del Solís, que le van a quitar otros 4 metros para dárselos a Guanajuato. Entonces, y luego otras obras que también van disminuyendo la cantidad de esa agua, le vamos a extraer más agua, porque también se oye ilógico, ¿no? Si estamos creciendo a un ritmo acelerado, crecimiento poblacional, industrial, tenemos varios corredores que están surgiendo en Tlajomulco, acá en El Salto, rumbo a esta carretera de cuota, estamos viendo todos esos letreros de crecimiento industrial. Entonces, si visualizamos cuáles son los proyectos económicos que están sosteniéndose, se quieren sostener de un lago que también lo están a su vez haciendo cada vez más pequeño y reduciendo sus capacidades de almacenamiento y de llenado, pensar que Doctora, esto... Perdón, la voy a interrumpir también a usted. Vamos a hacer una pausa, regresamos con usted gracias. Para seguir con este tema. Una pausa, regresamos a Catalejo, ya volvemos. Entonces dices... Continuamos en Catalejo. Gracias por estar con nosotros, doctora Alicia Torres. Que hay una despolitización de este proyecto porque se maneja solamente desde una mirada técnica e inevitable. O sea, no hay otra solución más que hacer otro acueducto para garantizar el agua y que no haya crisis en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero no se menciona si va a haber crisis en el lago de Chapala, en la región de Chapala, en las poblaciones ribereñas, en mi propio lago que tiene vida. No es un lago donde no habite nadie. Siempre se diseñan las políticas de desarrollo y ordenamiento territorial como si los espacios estuviesen vacíos. No hay gente, no hay flora, no hay fauna, entonces yo puedo recrear un imaginario de cómo es que lo voy a hacer y que me siga surtiendo agua, pero a su vez le estoy quitando esa capacidad de restauración, le estoy quitando la capacidad de que se retroalimente de más agua, porque cuenca arriba también le están cortando el agua, el flujo. Entonces, hablar de que no le van a sacar más agua a Chapala después de todo esto que se está presentando en la ciudad de crecimiento industrial, crecimiento poblacional y crecimiento de la mancha urbana, me parece que no es lógico lo que ellos están diciendo si uno hace análisis del discurso, ¿no? Por otra parte, solamente se hace un enfoque administrativo. Solamente reduce al agua a un solo recurso por gestionar. Pero no en sí mismo, ¿cómo vas a sostener que ese recurso es como matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Tú vas a quitarle, extraerle todo el agua, ¿y para cuántos años nos va a durar?
tú hacías una muy buena pregunta. De seguir así, ¿cuántos años más nos tendríamos? Pero eso también implica cuántos años más de vida tiene Guadalajara en el área metropolitana, si no se buscan otras formas de gestionar el agua. Sin Chapala, la zona metropolitana sería catastrófico lo que ocurriría aquí, ¿no? Sí. Seguramente. Y entonces este proyecto solamente habla de esa cuestión técnica y no se ven impactos sociales ni ambientales. No solamente para la región de Chapala, sino también para nosotros, porque somos una región mucho más amplia que ha sido beneficiada por este recurso, ¿no? Y que debemos cuidarlo. Claro. Gracias, doctora. Bueno, mencionar a los habitantes precisamente de la ribera del lago de Chapala, pues ellos, al igual que ustedes y muchos de nosotros, han manifestado sorpresa, preocupación precisamente por la falta de información previa y la consulta que no se realizó sobre este proyecto. A ellos, sobre todo, el Frente de Pueblos de la Ribera de Chapala ha exigido la suspensión, exigió la suspensión de la licitación que ya se lanzó y exigen ellos explicaciones sobre este proyecto, doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Sí, a mí me parece que aquí hay mucha opacidad de parte del gobierno del estado de Jalisco, porque se lanza a licitación un proyecto que todavía no sabemos si ya es un proyecto de obra de infraestructura o si se está licitando la empresa que lo va a hacer, el proyecto. Y ya después de eso, porque no es lo mismo que diga, es que va a ir paralelo al acueducto que ya está. No, aun cuando vaya paralelo al acueducto que ya está, tiene varios requerimientos que la autoridad debe de prever: la autorización en materia de impacto ambiental, el cambio de uso del suelo, la consulta previa e informada a todos los pueblos que van a ser afectados por la obra y que está en toda la normatividad que México tiene y que ha firmado de manera internacional. Entonces, a mí me parece que creo que por el discurso de tratar de decir ya es un hecho consumado, ya se licitó, ya no hay recursos, que tomen en cuenta la experiencia del Zapotillo. El Zapotillo lo licitaron y ¿qué pasó con los pueblos? Todos se fueron al amparo. Varios en contra de la licitación de la obra, lo pararon. El propio Congreso del Estado se subió a cuestionar y decía, a ver qué está pasando aquí, cómo que se le da menos agua a Jalisco y más a Guanajuato y todo eso, y se manda toda una acción ante la Corte para la interpretación de los convenios de distribución. Entonces, a mí me parece que lo que está ocasionando este proyecto es, primero, otra vez visibilizar y traer a la discusión el lago de Chapala, pero no el lago de Chapala, como bien dice, como uno llama, no, el lago de Chapala es un ecosistema vivo que nos provee de múltiples servicios ambientales, que necesita una gestión integral tanto en la cuenca propia del lago de Chapala como de las demás regiones que dependemos de él, como es la zona metropolitana de Guadalajara. Si tomamos en cuenta la cantidad de litros que llegan a nuestra ciudad del lago de Chapala, ¿no? Como bien decía, si la zona metropolitana hoy por hoy, si el cambio climático se viene en una expresión muy fuerte, nos deja una catástrofe ambiental. Exacto, ¿no? Esta ciudad no tiene para dónde, de dónde. No vamos a estar trayendo agua de todas las fuentes alrededor. Tenemos que cambiar la lógica del manejo del agua, porque al final del día también a Cajititlán se le va a acabar, también acá, ¿no? Tenemos que pensar en una política más integral, donde haya una coherencia entre la demanda, la oferta, el territorio, las instituciones, las leyes y también todas las actividades que dependen, ¿no? del uso del agua, la industrial, la pública urbana, la agrícola, que ahorita todavía sigue siendo de las principales actividades, y todas las demás asociadas. Veamos ahorita, pero un cambio, yo me espanto cada vez que voy, y voy muy
trato de ir más o menos seguido al lago de Chapala, pero de darme la vuelta de Jocotepec, ya como si fuera para subir a Mazamitla, Tuxcueca, todo eso, pues lleno de berries. Seguramente le están sacando agua hasta un viñedo, ya me dijeron. Hay varios, hay como 5 ya viñedos por allá. Seguramente le están sacando agua a Chapala también. Y seguramente no tienen permisos, pero no hay autoridad que esté inspeccionando todas esas actividades. Porque estamos exportando agua, se van las berries más buenas a Estados Unidos y acá nos venden lo que queda, ¿no? Lo que quedó ahí, ¿no? Sí, gracias, doctora. Maestro Eduardo Juárez. Dígame. No, pues sobre este tema. Mira, hijo, es tan complicado. Lo que dicen las doctoras es muy cierto. El lago de Chapala es un ser vivo, es un microcosmos. Sí, cada vez tiene menos agua. Cada vez va a ser más complicado sacarle agua al lago de Chapala y si no tenemos los cuidados necesarios vamos a seguir teniendo problemas serios como ya tenemos en el agua de Chapala, ¿no? Hay poca agua, hay escasez de agua, muy concentrada, mucha contaminación. Sí, otra cosa hay 40 kilómetros desde antes de llegar a Jocotepec hasta después de Tuxcueca, 40 kilómetros de plástico. Sí, 40 kilómetros de plástico, o sea, continuamente tú vas a ver 40 kilómetros de plásticos de berries que están siendo, que explotan agua del subsuelo, pero con qué permisos, no estoy en permiso, tienen permiso, no tienen permiso, pero es una cantidad brutal, para cultivar berries es una cantidad impresionante de agua la que se necesita y la están sacando del subsuelo del lago de Chapala, es un poquito la extracción a través no directa, pero sí del subsuelo del lago de Chapala. Ya tuvimos el primer ataque enorme que tuvo el lago de Chapala con el muro de Maltaraña, el dique de Maltaraña, que le cercenaron 50 hectáreas. Y esto es un ejemplo muy claro de cómo era un sistema. ¿Mandé? 50.000 hectáreas, perdón. 50.000 hectáreas que servían como vaso regulador del lago de Chapala. Ahora vemos el lago de Chapala, sube y baja, sube y baja. Antes el Maltaraña servía, lo que sería la ciénega, servía como una esponja, digamos, que almacenaba agua y en cuanto empezaba a acercarse el lago de Chapala, le daba agua, se secaba el Maltaraña. Y entonces, Maestro, vamos a hacer una pausa, claro. Regresamos con usted y ya llegamos a la parte final de Catalejo y las conclusiones sobre este tema. Una pausa, ya volvemos. Muy bien. Llegamos a la parte final de Catalejo. Gracias por estar con nosotros. Maestro Eduardo Juárez estaba mencionando sobre el tema y bueno, sus conclusiones aparte. ¿Cómo sería una gestión ideal y efectiva del agua en Jalisco? Mira, lo primero que creo, al principio, por el tema que nos trae con el acueducto, el nuevo acueducto, tercer, segundo acueducto, como le quieran decir, es una gestión ante los pueblos de la ribera. No han sido tomados en cuenta, están casi levantándose en armas. En el 2012 ya tuvieron su primer altercado y pudieron detener el acueducto, ¿no? Ahora están igual o más y están mucho más conscientes y politizados del tema. Decía la maestra, la doctora, perdón, que pueden parar el acueducto con amparos, pero lo primero que van a hacer es manifestarse. El miércoles tienen su primera asamblea general, esta va a ser en Chapala, 11 de la mañana creo, y entonces lo primero es organizarse, hay que organizarnos y que se organicen y que nos den información, porque aquí estamos hablando los tres, y hablando de con muchas incertidumbres porque no hay cuestiones claras. No hay claridad. Primero no hay techo presupuestal para este año hacer el acuerdo. Exacto, no está en el presupuesto, los 6.500 no están en el presupuesto 2025. No está en el para empezar, ¿no? Esa será mi primera conclusión y que por favor dejemos de ver al lago de Chapala como una olla de agua a la que le podemos pinchar agua todo el tiempo que queramos. Es un recurso finito totalmente, ¿no? Sí. Gracias, maestro. Doctora Alicia Torres. Yo empezaría como conclusión que esta es una construcción de un problema que no existe. Hablar solamente de la obsolescencia del acueducto actual como una
amenaza al abastecimiento, creo que es algo construido, ¿no? Y proponen como un caso, propuesta de solución, la conexión como una respuesta única y necesaria, o sea, no hay otras alternativas. Únicamente el acueducto solucionaría el problema y retendría la crisis de agua para el área metropolitana. Siempre nos asustan con eso, ¿no? No vamos a tener agua, ¿qué vamos a hacer? Va a haber crisis hídrica y vemos que se está construyendo un corredor industrial, que está creciendo el corredor industrial. Dices, no hay agua. Entonces, ¿cómo viene la industria a instalarse en donde no hay agua cuando requieren agua? Tanta como estos las berries, ¿no? Que además la termoeléctrica, corredor industrial, más berries, o sea, y eso significa extracción de agua, de un agua que va a ser una crisis para el abastecimiento para el consumo humano. Bueno, hay impactos no discutidos como una ausencia de análisis sobre consecuencias socioambientales, no el proyecto, que es un proyecto de pocas cuartillas. Yo digo que a diferencia de nosotros los investigadores, bueno, nos dan poco y ellos les dan miles de millones de pesos con 20 cuartillas. Dices, no, sí, dice uno, luego, ¿qué pasó? Estamos peleando por milloncitos. ¿Sí? Y luego hay otras dimensiones, la de justicia, el derecho al agua, no solamente para quienes estamos aquí, que nos abastecen de agua, también los que tienen un derecho natural al agua porque están a la orilla del agua y sin embargo no se les deja tomar, ¿no? Toda el área toda la ribera de Chapala, los municipios, localidades que están ahí instaladas, no tienen derecho a tomar agua para consumo humano. O sea, ellos se extraen a partir de pozos profundos. Y si la toman ya se convierten en delincuentes, ¿no? No hay una participación comunitaria, no se les permite esa discusión y de socializar los proyectos de manera clara, transparente, para tomar una decisión entre todos. Ellos dicen, no estamos negados a que se lleven agua a Guadalajara, el problema es que se lleven más agua y que no haya un proyecto integral que realmente resuelva la problemática en toda la región y que todos podamos sobrevivir, ¿no? Hay una distribución inequitativa del agua para los diferentes sectores. Estamos hablando que el sector industrial siempre tiene agua y a nosotros se nos tandea el agua. Yo no estoy en contra del tandeo siempre y cuando sea equitativo y que también nos enseñen a hacer una mejor utilización del agua y no la desperdiciemos, pero todos, ¿no? El industrial, el agrícola, el doméstico, el mismo gobierno, ¿no? No hay esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué trae? Hay un problema histórico de un conflicto histórico sobre el agua en Jalisco, que se disputa esta agua, ¿no? Entre la ciudad, el campo y la industria. Hay proyectos anteriores que han dado cuenta de esto y que no resuelve el problema porque no se concluyen los proyectos se dejan a medias. Bueno, el Salto, cuando era el sistema de presas de Elías Calderón, pues el Salto, ¿cuántos años no quedó desconectada? Y sigue desconectada por lo que estoy viendo, ¿no? Sí. Y dices, ahora le sumas una infraestructura más que costó 9,000 millones de pesos. ¿Y cuánto dinero? Yo siempre hablaba del dinero tirado al río. Porque el río Verde siempre se ha tratado de traer agua, que es la más cara. Y yo creo que podría ser, es una de las cuestiones problemáticas, porque hay que bombear el agua 6 metros, 9 metros para que llegue a Guadalajara. Será el agua más cara que tendría Guadalajara. Bueno, claro. Pero más cara es que no tenga ni medio litro, ¿no? Ni medio metro, ¿no? Bien. Entonces, eso yo creo que hay una gestión equitativa. Nada más son 3. Sí. Gestión equitativa, participación comunitaria y una evaluación integral y verdadera de los proyectos para abastecer de agua a Guadalajara. Bien, muchas gracias, doctora. Doctora Raquel Gutiérrez Nájera, sus conclusiones sobre el tema, os quedan 2 minutos. Sí, a mí me parece que la construcción de un nuevo acueducto para traer agua no refleja una política pública integral del agua. Entonces, estamos ante una obra de infraestructura que no tiene detrás de sí una política pública de gestión integral del agua y un poco de que nos digan cuánta agua realmente tenemos, cuánta agua es la que se necesita, pues para saber si estamos o no en crisis, porque hoy por hoy varias colonias del área metropolitana de Guadalajara no tienen agua y el agua que les llega es café.
Entonces, sí, de mala calidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya tenemos un problema. Primero hay que atender, me parece a mí esto, y pensar en una política pública de corto, mediano y largo plazo que abarque tanto el problema real en sí, no las mismas cifras, porque estas ya no son creíbles. No puede ser que necesitemos las mismas cantidades. Y realmente abonarle a la sustentabilidad, a una política de sustentabilidad hídrica con instituciones, participación, presupuesto y una normatividad que nos permita controlar la demanda y la oferta. Bien. Muchas gracias, doctora. Pues les agradezco a ustedes Gracias. tres que hayan estado con nosotros en esta emisión de Catalejo. Doctora Alicia Torres, muchas gracias. Doctora Raquel Gutiérrez Nájera, maestro Eduardo Juárez Carrillo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.